Entonces, primero vamos a leer la escritura y después oramos por estas peticiones. Les ruego que se pongan de pie y el hermano Alonso nos va a ayudar con la lectura. Segunda de Timoteo, capítulo 2, empezando en el versículo 8. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Amén. Oremos, hermanos. Padre, gracias te damos por esta mañana hermosa. Gracias te damos, Señor, por todos los años que tú has permitido que estemos juntos como iglesia. Y, Señor, te pedimos tu protección, tu cuidado en todo el día, en el parque, aquí en la iglesia, en el camino. Guárdanos del mal. Y, Señor, queremos honrarte a ti en todo lo que hacemos hoy. Queremos interceder en oración por nuestra hermana Wallis, por Evelyn y por Gloria Rodríguez. Estas tres hermanas, oh Dios, que necesitan de ti, recuperación de sus heridas y de sus pruebas. Señor, las encomendamos a ti en esta mañana. Y te pedimos también el perdón de nuestras faltas y nuestros pecados. Y te pedimos que hoy nos hables a cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, amados hermanos. No sé si usted ha estado escuchando los noticieros durante las últimas 2 o 3 semanas, pero yo creo que esta última Semana Santa que ya pasó fue una de las peores semanas para los cristianos en el mundo entero. Seguro que ya ustedes escucharon que 147 estudiantes cristianos de una universidad en Kenia, África, fueron asesinados por el grupo Al-Shabaab. Ese grupo está asociado con Al-Qaeda. En Somalia son islámicos terroristas. Ahora, ellos no mataron a ningún estudiante islámico, solo a los cristianos. Ese era su propósito. Asesinaron a 147 estudiantes a sangre fría y hirieron a 79 también. Los que murieron fueron por balazos, pero algunos fueron decapitados. Una forma bien horrenda de perder la vida. Ahora, unas semanas anterior a esto, en Libia, en el norte del África, 21 cristianos egipcios fueron decapitados por un grupo de islámicos extremistas asociados con ISIS, la gente que está en Siria, en Irak, terroristas también. 21, ustedes vieron cómo los marcharon enfrente de ahí del mar, los arrodillaron y bueno, gracias a Dios, aunque en el mundo islámico se vieron las decapitaciones, aquí bloquean eso para que la gente no vea ese horror. 21. ¿Y por qué lo mataron? Porque eran cristianos. Unos meses anterior a esto, 70 cristianos y americanos fueron asesinados en un mall en Nairobi, Kenia, también en el norte del África. Los terroristas en esta ocasión separaron a los musulmanes de los cristianos.
y aquellos que se hacían pasar por musulmán, imagínate, algunos intentaron salvarse diciendo que eran musulmanes, le hacían preguntas acerca del Islam. Y cuando no podían contestar bien las preguntas, ahí mismo, un balazo, ¡pum! Y lo mataban. Ahora, en Irak, allí en el Medio Oriente, en la tierra de Abraham, ya no quedan cristianos en Irak. Este grupo terrorista ISIS mató a los hombres, a los ancianos y a los niños, pero no a las mujeres. A las mujeres se las llevaron prisioneras como esclavas sexuales y están abusando de ellas hasta el día de hoy, de esas niñas, jovencitas y mujeres. Una de ellas, leí esta semana, logró utilizar un teléfono celular que ella encontró en el lugar donde las tienen alojadas y llamó a sus padres, y esto fue lo que ella les dijo. Les dijo que todos los días son violadas por varios hombres. ¡Qué horror! Pobrecitas. Y la muchacha que llamó a sus padres le dijo, díganle al gobierno que bombardee en el mismo lugar donde nosotros estamos. Porque para ellas la muerte les parece mejor que lo que ellas están sufriendo cada día como prisioneras de esos terroristas. Si vamos un poquito más atrás, en Irak, en 2004, 5 iglesias cristianas en la ciudad de Bagdad y la ciudad de Mosul fueron bombardeadas y quemadas en el mismo día. En 2009, un poquito más adelante, en un solo día, 7 iglesias cristianas fueron bombardeadas y quemadas. El arzobispo de Bagdad lo mataron en 2008, los mismos terroristas islámicos. Y mis amados hermanos, no tenemos tiempo para seguir contando historias iguales que estas que están sucediendo en todos los países musulmanes. Ellos están decididos que quieren matar a todos los infieles. Infiel son cualquier persona que no sea islámico, como ellos. Ellos hasta matan a los musulmanes que no son radicales, como ellos también. Pero bueno, yo sé que para nosotros que estamos sentados aquí en este lugar cómodo, con aire acondicionado y las sillas bien alcolchonadas y todo, escuchar lo que está pasando allá en el otro lado del planeta, a nosotros nos parece algo que, bueno, eso es allá, pastor, eso no, yo no tengo que preocuparme por eso, eso no va a venir para acá. Bueno, mis amados hermanos, en estos tiempos, aquí en los Estados Unidos, las cosas están también resultando muy difícil para los cristianos aquí en los Estados Unidos. Los cristianos que simplemente quieren tener la libertad para vivir la vida cristiana como entendemos que Dios quiere y la Biblia enseña. Yo no sé si ustedes oyeron este noticiero, pero la semana pasada en el estado de Indiana, un poquito al norte, en el centro del país al norte, Indiana, los legisladores de ese estado aprobaron la ley de RFRA, así le llaman, RFRA, que se traduce The Religious Freedom Restoration Act. La restauración, escuchen esto, qué barbaridad en los Estados Unidos, que tengan que aprobar una ley para restaurar la libertad religiosa en un estado aquí en los Estados Unidos. Restaurar, porque ya perdimos la libertad religiosa. 30 otros estados tienen una ley de RFRA para restaurar la libertad religiosa. Hasta el presidente Bill Clinton, que no podemos decir que él es un cristiano, no, ni con una imaginación de esa bien
él no es cristiano. Por lo menos no lo es cristiano como debe serlo. Él no es cristiano. En el año 2005, él firmó una ley federal de RFRA, también, the Religious Freedom Restoration Act, en 2005. Ahora, el único propósito de esas leyes, 30 estados la tienen, era para darle una posición legal en las cortes a cualquier dueño de un negocio, por ejemplo, una florería, una persona que se dedica a tomar fotos en bodas, un salón de recepciones, un bakery. Era para proteger a los dueños cristianos de esos negocios para que ellos pudieran tener el respaldo legal para no participar en una boda de personas del mismo sexo por convicciones cristianas. Por ejemplo, para mostrarle un caso, una señora tenía una florería y ella era una cristiana de esas muy amorosa. Ella hasta tenía un empleado en su florería que era homosexual. Eso a ella no le importaba. Bueno, le importaba, pero no le importaba. Ella empleó al homosexual en su tienda. Un día entró este empleado y le dijo que él quería que ella hiciera los arreglos florales para la boda de él con su compañero. Y entonces ella lo abrazó y le dijo, mira fulano, yo te amo, tú lo sabes, y yo quiero lo mejor para ti, pero es que yo no puedo participar de tu boda porque mis convicciones cristianas son diferentes. Nosotros creemos que el matrimonio es entre una pareja, un hombre y una mujer. Bueno, ¿qué hizo el empleado? Le puso una demanda a ella, una demanda por discriminación. ¿Sabían ustedes? Yo aprendí esto hace 2 semanas en una conferencia aquí en Miami de pastores. La palabra discriminación, todo el mundo piensa que esa es una cosa horrible. Discriminación, nadie quiere discriminar. Pero tú sabes qué, no siempre la palabra discriminación es una mala palabra. Por ejemplo, cuando usted va al mall de aventura, yo sé que ustedes van, las mujeres por lo menos, van al mall de aventura y usted siente la necesidad de ir al servicio público. Usted discrimina, porque si usted es una mujer, usted no quiere entrar en el baño de los hombres. Usted está discriminando allí. Usted busca un baño donde usted se siente cómoda con otras mujeres. Y si usted es hombre, usted no se va a colar en el baño de las mujeres. Te entran a carterazos allá adentro. Usted va a querer buscar un baño de hombres. ¿Verdad? Ese es un tipo de discriminación, pero esa es una discriminación buena. Díganme. Y hay muchas otras que yo te pudiera citar. Pero bueno, anyway, esta señora casi perdió su negocio por la demanda legal que le puso este empleado. Tuvo que defenderse y bueno, un costo enorme para ella defender sus convicciones cristianas, que ella no quería participar. Aún le dio, fíjense, a fulano empleado, le dijo, mira, yo te recomiendo 3 florerías, que yo sé que te pueden hacer las flores, y ellos no se van a negar a hacerlo, 3 más. O sea, no es que ellos no tienen donde, tú sabes, tener sus bodas. No. ¿Sabían ustedes que ya la iglesia presbiteriana de Miami Shores, la iglesia grande aquí, Carmelo, ¿te acuerdas? Hace un par de semanas ellos aprobó la iglesia, ¿tú sabes? La iglesia esa de líderes bautizados pero no regenerados, aprobaron de que ellos van a tener bodas homosexuales. Allí mismo en Miami Shores, y hay muchas otras que ya están capitulando
y están poniendo pues los preceptos de Dios y las leyes de Dios a un lado, y lo están haciendo. Bueno, ¿qué más te puedo decir? Pero tú sabes cuál fue la reacción en el estado de Indiana hace 2 semanas. Hubo una reacción horrible de la izquierda y de los liberales en los medios de comunicación. Comenzaron a amenazar al gobernador y al estado de Indiana que si ellos no quitaran esa ley que acababan de aprobar, ellos iban a sacar sus negocios de Indiana, los iban a sacar de allí. No iban a hacer ningún evento de deportes en el estado de Indiana, e iban a tratar de formar un tipo de embargo, se le puede decir, un embargo en contra del estado de Indiana por haber firmado esta ley. El mismo que había firmado la ley que el cuerpo legislativo de Indiana había aprobado, él la firmó. Él dijo que él iba a hablar debido a que capituló ante todas las amenazas económicas en contra de su estado, y mandó a escribir otra ley, escuchen esto, garantizando que ningún dueño cristiano de un negocio podía rehusar brindar servicios en una boda de personas del mismo sexo. ¿Y qué te parece eso? O sea, los cristianos ya no tienen protección, no tienen derecho de oponerse. El estado de Arkansas, otro estado, los legisladores de ese estado estaban también, bueno, hay muchos estados que están tratando ahora de aprobar una ley similar, porque ya el matrimonio entre personas del mismo sexo, ya yo creo que hay 13 estados, si no me equivoco, o 20 estados o más, que ya aprobaron el matrimonio entre personas del mismo sexo. Entonces Arkansas, los legisladores, y Arkansas estamos hablando de the Bible Belt, los estados del sur de los Estados Unidos, también estaban considerando aprobar una ley de RFRA. Y el gobernador de Arkansas dijo que él no iba a firmar una ley que discriminara en absoluto a las parejas del mismo sexo. Pero ¿sabe qué? Yo me acuerdo que hace poco la comunidad homosexual estaba pidiendo derechos iguales. ¿Se acuerda? Equal rights ellos querían. Equal rights. Es más, yo no sé si usted ha visto la calcomanía. Se lo voy a decir por si acaso algún día usted compra un carro usado que ya tiene esa calcomanía, quítesela. Si usted quiere, quítesela. Pero es un cuadrito, creo que, yo no veo colores. ¿Es it purple or blue? Blanca, ayúdame. The little equal sign, you don't see those all over town? Las líneas de equal son de amarilla dentro de un cuadrito azul o purple, yo no sé. ¿Ustedes lo han visto? Por si acaso compras un carro usado, no le vayan a poner una calcomanía de que dice ese, yo pertenezco a la iglesia bautista en North Miami. Antes de quitarle the little equal sign, porque the little equal sign significa que la persona que está manejando el carro cree en la igualdad del matrimonio. O sea, él está a favor del matrimonio entre parejas del mismo sexo. Y bueno, mis amados hermanos, equal rights. Pero ya no hay equal rights. Ahora a mí me parece que los derechos los tienen ellos más. Y nosotros no tenemos derecho alguno para practicar nuestra religión. Ya perdimos ese derecho. En los Estados Unidos de América, señores, que the First Amendment garantiza en la Constitución de los Estados Unidos, garantiza la libertad religiosa. Pero ya la perdimos. Ya no hay libertad religiosa en los Estados Unidos.
No podemos oponernos a los matrimonios entre personas del mismo sexo, o simplemente para no participar. Ya ellos se pueden casar en la mayoría de los estados. Y hubiéramos pensado, bueno, ellos querían casarse, bueno, ya se pueden casar ya. Que nos dejen a nosotros vivir la vida nuestra cristiana como nuestro corazón nos dicta. Pero no. Ellos querían más que equal rights. Ahora, amarres el cinturón de su silla. ¿Quién es responsable por esto? O sea, de que hemos perdido nuestra libertad en los Estados Unidos de América para practicar nuestra religión. ¿Quién es responsable? En gran parte, los responsables somos nosotros, los cristianos. Don't you know? La gente que nosotros ponemos en el gobierno, ellos hacen las leyes y enfuerzan las leyes. La gente que nosotros ponemos with our vote son los que hacen estas leyes and they enforce them. Nos obligan a cumplirlas. ¿Se acuerdan que nuestro Señor Jesucristo dijo? Escuchen, vosotros sois la luz del mundo y la sal de la tierra. Pero Él nos advirtió, si la sal, señores, pierde su sabor, no sirve para qué, sino para ser atropellada. Entonces por eso nos están pisando. Por eso ya no tenemos libertad religiosa. La culpa la tenemos nosotros. Un dueño de una pizzería, quizás usted oyó esta noticia, en Indiana, enseguida sabiendo que era cristiano, mandaron allí a un reportero del canal de televisión local para preguntarle a él si él sirviera pizza en una boda de pareja del mismo sexo. Ahora, ¿quién va a ofrecer pizza? A mí, si tú me invitas a mí a una boda y tú me dices que la comida que tú vas a ofrecer es pizza, I might not go. Pero tú sabes qué, entrevistaron este cristiano, el dueño de Memories Pizza allí en Indiana, y él dijo, mire, yo no rehúso servir a mis clientes que son homosexuales, ellos pueden entrar aquí y comer, pero si uno de ellos me pidiera a mí que yo sirviera pizza en su boda, pues entonces yo tuviera que, tú sabes, en una forma decente, decirle que no, que yo no pudiera por mis convicciones cristianas. ¿Qué pasó con este dueño de la pizzería? Lo amenazaron que le iban a quemar su negocio. Se lo iban a quemar, si eso fuera solo. Lo amenazaron que lo iban a matar a él y a toda su familia. Pues el hombre tuvo que cerrar su establecimiento bajo amenaza de muerte. Estamos hablando de los Estados Unidos de América, donde se supone que la Constitución nos garantice la libertad religiosa. ¿Qué libertad religiosa? Ya no tenemos ninguna, o muy poca. Parece que los homosexuales que siempre estaban pidiendo tolerancia, ellos querían que nosotros toleráramos su estilo de vida. Bueno, se les dio tolerancia, pero ahora ellos no toleran a nadie que se oponga por motivos religiosos a participar de sus bodas. Y pronto van a venir a las iglesias también. They're coming. Ellos quieren derribar cualquier barrera, cualquier oposición. Ya barrera no tienen. Pero si los cristianos son los únicos que se oponen a participar en nuestras bodas, entonces we're coming after you. Te vamos a amenazar de muerte.
A mí me parece que ahora los homosexuales tienen derechos y protecciones, pero los cristianos no tienen ningún derecho, ninguna protección legal para obedecer las claras enseñanzas de la palabra de Dios. Ya lo perdimos. Ahora estamos tratando de recuperar lo que ya perdimos. The Religious Freedom Restoration. Los homosexuales y los liberales quieren que nosotros practiquemos la religión por ahora. Ellos quieren que nosotros practiquemos la religión cristiana por 1 hora a la semana dentro de la iglesia. Los domingos nada más. Que los cristianos vayan y adoren a su Dios allí en la iglesia. Que vayan a misa por 1 hora. Pero cuando salen de la iglesia ya no pueden practicar religión. Ellos quieren que allí nada más, en ningún otro lugar. Pobrecitos. Ellos no entienden, ni tampoco pueden entender que la vida cristiana es un compromiso de 24 horas al día, 7 días a la semana, por toda la vida. Ellos no pueden entender que nuestro compromiso no es de venir a misa por 1 hora, sino que nosotros queremos vivir de acuerdo a lo que la Biblia dice todo el tiempo. Ahora, esto no es todo. Ténganlo presente. Las cosas pronto, bien pronto, se van a poner peores para nosotros los cristianos. Vean un poquito de profecía bíblica, un poquito nomás. Aquí en este texto Pablo escribe: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, está hablando del anticristo, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Este tipo se va a oponer a todo lo que tiene que ver con Dios, con el Dios verdadero o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Tú no crees que eso nos va a afectar a nosotros? Bueno, yo creo que esto va a pasar. Yo creo. Ustedes no tienen que creer igual que yo. Pero yo creo que esta manifestación del anticristo va a ocurrir en nuestra generación. Es más, yo creo que hay un personaje que yo creo que bien pudiera jugar el papel de anticristo. Sí, se lo voy a decir para que no tengan duda. Esto es lo que yo pienso. Usted no tiene que pensar igual que yo. Pero si sucede como yo te lo dije, bueno, entonces no sería la primera vez que tú lo viste. Él va a cumplir 67 años en octubre o noviembre de este año. 67. ¿Qué edad pudiera tener un anticristo? Yo dudo que va a tener 91, tú sabes, con un bastoncito. El anticristo no va a estar andando con un bastoncito a los 80 y pico. No, he's 67 this year. Eso significa que esto que estamos leyendo aquí bien pudiera pasar, no solo en nuestra generación, pero dentro de pocos años. ¿Qué vamos a hacer nosotros cuando Él se opone a todo lo que tiene que ver con cristianismo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Adorar al anticristo? ¿Eso es lo que vamos a hacer? ¿Vamos a capitular? ¿Vamos a recibir su marca? ¿Y nos vamos a hacer aliados del anticristo? ¿O vamos a permanecer fieles y firmes en nuestras convicciones? Bueno, yo sé que muchos cristianos dicen, yo me tengo que preocupar por eso, porque, pastor, a mí no me importa. Yo sé que mi Diosito me va a proteger a mí. Yo creo en un Dios todopoderoso, milagroso, y yo sé que Él me va a salvar a mí de esas cosas. Él me va a proteger a mí. Cristianos que piensan así, yo creo, esta es mi opinión,
están leyendo la Biblia, la misma Biblia que todos leemos, pero no le están haciendo caso. No le están haciendo caso. Porque fíjense lo que la Biblia dice. En el libro de Apocalipsis, cuando el anticristo toma poder, dice que también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. ¿Cuánto es 42 meses? 3 años y medio. En la segunda etapa de los últimos 7 años se le va a dar autoridad para actuar por los últimos 3 años y medio. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Noten ahora, y se le permitió. ¿Quién se lo permitió? ¿Quién se lo permitió? Dios mismo. O sea, nuestro Diosito. Para la gente que piensa que mi Diosito me va a proteger. Bueno, fíjate lo que tu Diosito va a hacer. Se le permitió hacer guerra contra los santos. ¿Quiénes son los santos? Us, los cristianos. Y Dios le va a permitir hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre todo tribu, lengua y nación. Y adoraron todos los moradores de la tierra. ¿Quiénes lo van a adorar? Los que no estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Ahora abran los ojitos. Si alguno tiene oído, oiga lo que va a pasar durante esta época. Dice, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. O sea, si un día se aparecen allá a tu casa y te sacan de allí para ponerte en un campamento de concentración, de la FIMA, si te llevan preso, vas a tener que ir preso. Eso es lo que dice. Se están dando cuenta, mis amados, que en este tiempo de gran tribulación no hay ninguna promesa de Dios que nos diga que Dios nos va a proteger sobrenaturalmente para que podamos sobrevivir. No hay ninguna promesa. Lo está diciendo allí bien claro. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada, yo no voy a venir a rescatarlo, sino que va a tener que morir a espada. Pero noten lo que dice. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Que pacientemente y llenos de fe vamos a estar dispuestos a sufrir hasta la muerte por aquel que murió por nosotros. La paciencia y la fe de los santos. Fíjate, otro para que tú veas de que no hay nada, no hay escape de esta tribulación. Acuérdate que el mismo Señor Jesucristo dijo que esta va a ser una tribulación. Y señores, déjenme tratar de quitarles a ustedes la idea de que el arrebatamiento va a suceder antes de esto. ¿Sabías tú que la palabra tribulación en el Nuevo Testamento se encuentra 27 veces? La palabra tribulación en el Nuevo Testamento, 27 veces. ¿Sabías tú que 25 veces de las 27, cuando se usa la palabra tribulación, está hablando de la tribulación de los santos, de la tribulación del creyente? Así que por favor, quítate esa idea de que no, Cristo va a venir porque Él quiere rescatar a su iglesia para que no tengamos que pasar tribulación. Señores, desde que la iglesia es iglesia, los cristianos han estado sufriendo tribulación en este mundo. Y al final va a ser la peor etapa, la peor época. Fíjate lo que dice aquí, cuando abrió el quinto sello,
vi bajo el altar las almas del pastor Pereda y de muchos miembros de la Iglesia Bautista de North Miami. Eso es lo que Juan vio. Pero fíjate por qué los vio allá arriba. Las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor? Ya, ¿hasta cuándo? Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra. Y fíjate lo que el Señor les dijo a estos que estaban allí delante del trono. Se les dieron vestiduras blancas, porque claro, eran almas que habían muerto. Y se les dijo: descansen un poco. O sea, el Señor les va a decir a estos que están clamando allí: Señor, haz algo. Le va a decir: tranquilos, muchachos, tengan paciencia, descansen aquí un poquito. Porque hasta que se completara el nombre de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos igualito que ellos. O sea, en otras palabras, la matazón no ha terminado todavía. La matazón de los cristianos, nos van a cortar la cabeza con una guillotina. Ojalá que sea con una guillotina y no con un cuchillo de eso mal afilado, tú sabes. No, yo quiero un cantazo, ¡pum!, ya. Pero se dan cuenta que los cristianos que dicen: mi Diosito, Él me va a proteger, están más equivocados que un chivo. Porque no hay ninguna promesa de que Él nos va a rescatar. No. Aquí es donde va a comenzar el juicio del trigo y la cizaña. Perdón. Aquí es donde comienza. Aquí es donde el Señor va a comenzar a separar las ovejas de las cabras. O las ovejas de los chivos. Y te digo, este anticristo, ojalá que al apóstol, quien te dije, no se le ocurra invitar al anticristo a predicar en su iglesia, porque él le va a vaciar la iglesia. Sí. Muchos de esos cristianos allí, que nada más que estaban allí por una sola cosa: milagros, una vida cristiana sobrenatural y prosperidad económica. Todos ellos van a adorar al anticristo. Mis amados hermanos, entonces Dios va a empezar a separar los verdaderos cristianos de los cristianos esos wishy-washy, de los cristianos esos que cristianos nada más que tienen el nombre y quizás una lechada por fuera. Ahí. Porque cuando cueste tu vida permanecer fiel, muchos cristianos de eso se van a apartar y van a apostatar de la fe. Esa es la gran apostasía que también está profetizada que va a suceder durante la época del anticristo. Ahora, regresemos a la época de Timoteo. Después de todo, estamos estudiando a Timoteo, ¿se acuerdan? Las cosas se estaban poniendo de color de hormiga. Los cristianos estaban siendo quemados, despedazados por las bestias en el Coliseo allí en Roma. Y esta persecución se estaba extendiendo por todo el imperio romano. Esta persecución en contra de los cristianos solo estaba comenzando cuando Pablo escribió esta carta a Timoteo. Pero ¿sabían ustedes que la persecución de los cristianos iba a durar 300 años?
La nuestra nada más que va a durar 3 años, menos de 3 años. 3 años. La persecución que Timoteo estaba afrontando iba a durar 300 años, amados. En Roma, los cristianos tuvieron que go underground. Fabricaron o excavaron unas llamadas catacumbes, the catacombs, donde ellos tuvieron que esconderse para escapar de la persecución. Allí era donde ellos tenían sus cultos, allí ellos se escondían para escapar de la muerte, y allí eran donde morían y eran enterrados, en las catacumbes esas. El apóstol Pablo sabía que en tiempos así Timoteo iba a tener que vivir. Y es por eso que Pablo le escribe dándole estas ordenanzas para que Timoteo fuera fiel al Señor y a su llamado hasta el fin. En este pasaje Pablo anticipó quizás algunas preguntas que Timoteo le hubiera hecho al apóstol. ¿Por qué debo yo escoger a hombres fieles para enseñarlos a ellos, para que ellos enseñen a otros? ¿Se acuerdan que estudiamos eso la semana pasada? Bueno, la semana pasada lo presentamos como una buena idea del discipulado cristiano. Pero bueno, ahora comprendemos que lo que Pablo tenía en mente era la urgencia de que Timoteo produjera otros como él que conocían la doctrina apostólica, porque quién sabe, a Timoteo le puede faltar poco tiempo también. A mí me van a matar aquí en Roma, y a lo mejor a Timoteo en 6 meses, 1 año, le cortan la cabeza también. Y luego, ¿qué va a hacer la iglesia? No va a haber nadie que fue enseñado la doctrina que yo enseñé a Timoteo. Timoteo, escoge a hombres fieles que sean idóneos también para enseñar a otros. Y enséñalos tú a ellos. Lo mismo que tú aprendiste de mí, enséñaselos a ellos. Pablo estaba preocupado. Quizás Timoteo, tú sabes, le sorprendió cuando Pablo le dijo, Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Estaremos en guerra? Sí estamos en guerra, pero nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué debo disciplinar mi vida en este tiempo como un atleta? ¿Por qué debo estar dispuesto a trabajar duro como un labrador? ¿Por qué? ¿Por qué debemos nosotros hacer lo mismo? Bueno, Pablo le ofrece a Timoteo y por extensión a nosotros 4 motivadores poderosos para que nosotros también estemos dispuestos a servir al Señor, sufrir por Él y hasta morir por Él. Y el primer motivador, esto es tan bello. Lo primero que Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, mira, si algún día tú tienes que afrontar una persecución de esa bien aguda, lo primero que yo quiero que tú hagas, Timoteo, acuérdate de Jesucristo. Acuérdate en quién hemos creído. Acuérdate a quién servimos. Y noten que aquí Pablo utiliza su título divino, su título como Mesías. Acuérdate a quién servimos. A Jesús, el ungido de Dios. A Jesús, el Mesías prometido. Acuérdate de Jesucristo, el enviado de Dios. A Él nosotros servimos. Y por Él debemos de estar dispuestos a poner nuestra vida. Servimos al que había sido prometido desde el jardín del Edén. Acuérdate, Timoteo. Este es el mismo que Dios habló en el jardín después de la caída y dijo que de la simiente de la mujer un día iban a ser uno
que iba a ser herido por la serpiente en su calcañal, pero él le iba a pisar la cabeza en victoria. Un golpe fatal en la cabeza de la serpiente. Acuérdate de Jesucristo. Cuando venga la prueba, la tribulación y la amenaza de muerte, acuérdate de Jesucristo. Jesús, el Cristo, el enviado de Dios, servimos a aquel que descendió del cielo. Aquel que existiendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Acuérdate, Timoteo, que servimos a aquel cuyo nombre es el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Timoteo, acuérdate de Jesucristo. Acuérdate a quien servimos. Acuérdate de Jesucristo, por quien debemos estar dispuestos a sufrir penalidades y hasta la muerte por él. Así que si tenemos que sufrir persecución, tribulación o hasta la muerte, lo que nosotros debemos de hacer, lo primerito, no vayas a capitular, sino acuérdate de Jesucristo, el Mesías, el Salvador del mundo. En segundo lugar, acuérdate que Jesucristo es del linaje real de David. Acuérdate de eso. Acuérdate que servimos al hijo de un rey. Cuando el ángel le apareció a María para darle noticia que ella había sido favorecida por gracia para ser la madre de este Salvador, el ángel le dijo: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Señores, el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Jesucristo no solo es el hijo del rey David, un descendiente de la línea real de David, pero aún más, noten, Él es el Hijo del Dios Altísimo. En el último capítulo del último libro de la Biblia, dice: yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Acuérdate a quien servimos, Timoteo. Acuérdate que servimos a un rey, y más que a un rey, porque servimos al Rey de Reyes y el Señor de los señores. Acuérdate de Jesucristo. Que no se te olvide. Nosotros no seguimos una religión, señores. Nosotros no vamos a misa el domingo en la mañana. Nosotros servimos y creemos en el Rey de Reyes y Señor de señores. Así que si tenemos que sufrir persecución, si tenemos que sufrir tribulación, y hasta si te quieren cortar la cabeza por tu fe en Cristo, acuérdate que hemos creído en el Hijo de un Rey. Acuérdate, en tercer lugar, de su sufrimiento. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, dice Pablo. Ahora, aunque este texto solo menciona que fue resucitado de los muertos, no podemos olvidar que antes de resucitar, Él tuvo que sufrir la muerte, y muerte de cruz. Digan amén. Amén. Debemos de acordarnos entonces de su sufrimiento. Antes de resucitar, tuvo que morir. Antes de ascender a la gloria, sufrió dolor. Antes de la exaltación, sufrió el desprecio y la persecución. Antes del gozo, sufrió
tristeza y soledad. Antes de la glorificación sufrió la humillación. Y Pablo le dice a Timoteo y a nosotros también, acuérdate cómo él sufrió y el ejemplo que él nos dejó. Yo creo que Pablo hubiera estado de acuerdo con el apóstol Pedro cuando Pedro escribió, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Entonces noten ahora conmigo el ejemplo de sufrimiento que Cristo nos dejó, porque esto es lo que Él espera también de nosotros, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Él no mintió para tratar de salir de la persecución y de la prueba. Quien cuando le maldecían no respondían con maldición, cuando padecían no amenazaba. Ni siquiera le dijo, prepárense para lo que les viene, mi Padre los va a quemar a ustedes en el lago de fuego por toda la eternidad. Ni le dijo eso. No amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado, porque vosotros erais ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Acuérdate de Jesucristo. Acuérdate que Él es el Hijo de un Rey. Acuérdate lo que Él sufrió, el ejemplo que nos dejó. Acuérdate que Él mismo nos advirtió que íbamos a tener que sufrir. ¿De dónde los cristianos modernos han sacado esta idea de que Cristo vino para sanarnos físicamente y darnos riquezas y prosperidad? ¿De dónde rayos sacaron eso? ¿De dónde rayos sacaron los cristianos la idea que la vida cristiana es una vida sobrenatural, milagrosa, y que tú puedes esperar un milagro todos los domingos, y que Cristo te va a resolver todos tus problemas? ¿De dónde rayos inventamos eso? Y seréis aborrecidos de todos por causa de mí, dijo Cristo. Fíjate, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. No va a ser salvo porque perseveró, sino que perseveró porque era salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, oye, huye también a la otra. Si me quieres seguir a mí, ponte patines y amárrate un cohete en tu espalda, porque yo voy a estar huyendo. O sea, yo no soy un cubano bobo, no, yo voy a tratar de escapar. No. Si te vienen a perseguir en esta ciudad, huye a la otra. Porque de cierto os digo que no acabéis de recorrer toda la ciudad de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo, dijo Cristo, no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y el siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron diablo, Beelzebú, ¿cuánto más a los de su casa? ¿No dirán toda clase de mal contra nosotros mintiendo? Cuando tengamos que sufrir, acuérdate lo que ayudó al apóstol Pablo, o mejor dicho, acuérdate lo que ayudó a Cristo a afrontar la muerte de la cruz. Aquí el autor de Hebreos nos manda: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Porque él pudo afrontar ahí calladito hasta la muerte de cruz, porque tú sabes que él tenía el gozo puesto delante de él. Él sabía lo que le esperaba después de la cruz, y por eso pudo sufrir la muerte de cruz
Y ese mismo gozo es el que Él nos prometió que nosotros íbamos a experimentar. Acuérdate que este mismo autor de Hebreos dijo, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Acuérdate que si el hijo, por lo que padeció, aprendió a ser obediente, ¿cuánto más nosotros necesitamos aprender a serle obediente? Cuando tengas que sufrir, acuérdate de Jesucristo. Acuérdate cómo Él sufrió. Acuérdate del ejemplo que Él nos dejó en su sufrir. Y acuérdate de también, mira, en cuarto lugar, acuérdate de su resurrección. Caramba, pon tus ojos en eso. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, dijo Pablo. Acuérdate que servimos a aquel que la tumba no lo pudo encerrar. La muerte no ganó la victoria sobre él. Acuérdate de su resurrección. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio o el preeminente, el primordial, el primogénito de entre los muertos. Dice esto porque Él fue el primero en resucitar de los muertos por su propio poder, para que en todo tenga la preeminencia. Acuérdate que Él venció la muerte para que nosotros también pudiéramos vencer. Señores, en el momento de sufrir, en el momento que te tienen allí en una fila, enfrente de una guillotina, acuérdate de su resurrección. Acuérdate que si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros. Cuando me tengan a mí ahí en fila para la guillotina, yo nunca hago esto. I don't cut ahead in line the people at the market, tú sabes. Yo no trato de colarme delante de la gente. Pero yo creo que ese día, I want to be in the first of the line. Empiecen conmigo. Un solo cantazo ahí. Y voy a despertar del otro lado en gloria. Voy a estar en el paraíso. Así que no le tengamos miedo a la muerte, mis amados hermanos. Acuérdate de las palabras de Pedro. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Por eso tenemos una esperanza viva, real, firme, porque Él resucitó. Acuérdate que nos tiene una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Acuérdate de su resurrección, porque eso es lo que garantiza que nosotros también vamos a vencer la tumba, que probablemente nos van a amontonar ahí with a bulldozer. Noten lo que Pablo esperaba, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbido es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Qué glorioso va a ser para nosotros despertarnos en la presencia del Señor. ¿No es cierto, mis amados hermanos? Estar allí delante del trono. Esos que vimos allí, que estaban diciendo: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Esas son las personas más dichosas, porque ya están en su presencia.
una de las cosas que motivaba al apóstol Pablo era esto, fíjate. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Él. Por tanto, no desmayamos, dice Pablo. Si sabemos que nos va a resucitar a nosotros también, no desmayamos. Aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente peso de gloria. Ya se me acabó el tiempo, pero noten esta nota interesante. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, dice Pablo, conforme a mi evangelio. Mi evangelio. En varias ocasiones en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo se refería al evangelio que él predicaba. Mi evangelio, este es mío. Eso no significa que Pablo había registrado un patente, tú sabes, para que nadie pudiera predicar su evangelio. Es que nadie lo podía predicar como Pablo lo predicaba. Él lo había personalizado, mis amados. El evangelio de Pablo, que Pablo predicaba en esencia no era diferente al evangelio que predicaban los otros. Pablo lo había recibido por directa revelación, pero eso no lo hacía un evangelio diferente. No era diferente. Ese es otro pasaje donde él se refiere al evangelio, mi evangelio. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese fue su evangelio. ¿Por qué entonces Pablo le llamaba mi evangelio? Bueno, simple. Fue porque Pablo se apropió de las verdades del evangelio y lo predicaba tan personalmente que por eso le llegó a llamar, este es mi evangelio. Pablo inyectaba ahí cómo él fue salvo ese día cuando él iba camino a Damasco para arrestar a los cristianos, y ese día glorioso él añadía su testimonio personal y le contaba a la gente del cambio tan grande que él había tenido en su vida después de esa experiencia, ese encuentro con Cristo. Este es mi evangelio, decía Pablo. Fue el mensaje que yo recibí por medio de la fe en Cristo. Es el mensaje que cambió mi vida por completo. Ahora yo vivo y muero buscando la oportunidad de predicarle mi evangelio a todo aquel que quisiera escuchar. Pues si anuncio el evangelio, dijo Pablo, no tengo de qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el evangelio. Pablo diría que no hay mejor evangelio que el evangelio que yo predico. Nadie puede predicar mi evangelio como yo lo puedo predicar. Mi evangelio no es una fórmula, no es una presentación mecánica, sino que mi evangelio habla de cómo yo fui alcanzado por el mensaje de la cruz de Cristo. Mi evangelio no es tampoco una serie de versículos que yo tengo marcado en la Biblia, sino que mi evangelio es nuevo todas las veces que lo predico. Nadie me lo enseñó. Yo lo presento como yo lo recibí. Y yo me pregunto, ¿cómo sería la iglesia bautista de North Miami? En este rincón del condado donde viven, yo creo que por cada hispano viven 10 o 100 haitianos. ¿Cómo sería la iglesia bautista de North Miami si todos los miembros pudieran formular en sus propias palabras y de su propia experiencia un mensaje del evangelio que realmente fuera como Pablo decía, este es mi evangelio, es el mío, búscate tú uno si tú quieres? Cuando tengamos que sufrir por la causa de Cristo, con esto terminamos. Cuando tengamos que sufrir una leve tribulación o una gran tribulación, cuando tengamos que afrontar la muerte como muchos cristianos
han tenido que afrontarla. Debemos de, sobre todas las cosas, acordarnos de Jesús el Cristo, el enviado de Dios. En Él hemos creído, en Él confiamos, a Él servimos. Acuérdate que Jesucristo es el Hijo del Altísimo y según la carne de la descendencia del rey David. Servimos a un rey. Acuérdate de Jesucristo y la forma que Él sufrió y el ejemplo que Él nos dejó. Acuérdate de Jesús el Cristo. Acuérdate de su resurrección que nos da nuestra esperanza viva. Y acuérdate también que hemos sido comisionados a predicar nuestro evangelio a todas las naciones. Y Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin del siglo. Oremos, hermanos. Padre, gracias te damos. Gracias te damos por habernos entregado este pasaje. Porque ahora sabemos lo primero que debemos hacer. Si algún día tenemos que sufrir desprecio, burlas, persecución, tribulación y hasta la muerte. Hoy aprendimos que lo primero que tenemos que hacer es acordarnos en quién hemos creído, acordarnos de Jesucristo y de todo lo que tú representas y has hecho en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.